Vamos a ir a la palabra del Señor y estamos hablando sobre el Evangelio del Señor Jesús. Especialmente el día de hoy, yo quiero hablarle a ustedes de vidas con propósito. El día que Cristo Jesús vino a nuestro corazón y por su gracia nos salvó, habiendo nosotros recibido esa gracia por la fe, en ese día comenzamos a entender que nuestra vida tenía un propósito, tenía un sentido más alto, más noble, más importante, más santo que lo que nosotros quizá nos hayamos imaginado en la vida que vivimos antes de conocer al Señor. Lamentablemente sucede que muchos entregan su vida a Cristo y no saben, o saben, pero no descubren cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y yo quiero hablarles sobre ese propósito, por eso mi tema hoy es vidas con propósito. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, ahí encontramos que comienza el sermón de la montaña. Y sabe que yo le he pedido al Señor que me ayude a predicar y que me enseñe a predicar bien para que el oyente pueda entender y sea edificado. Pero como oyente también tengo que pedir que el Espíritu Santo me hable. Porque todos nosotros podemos tener al mejor expositor de la palabra, pero si no permitimos que el Espíritu de Dios nos hable y nos dejamos influenciar por ruidos, distracciones, pensamientos, y muy difícilmente Dios puede hablar a nuestra vida. Así que hagamos de este tiempo, ya que estamos acá, un tiempo especial. Y aunque usted conozca los textos bíblicos, si es que los conoce, o las historias bíblicas o las enseñanzas, Dios quiere hablarnos igualmente el día de hoy. ¿A cuántos el Señor les ha hablado más de una vez por la misma palabra, pero fuerte, que por la misma palabra? ¿Y sabe por qué nos vuelve otra vez a hablar? O porque agrega algo nuevo, o porque nos perdimos de algo nosotros, o no entendimos algo. Entonces Dios vuelve a hablarnos y Dios quiere hablarnos entonces en esta oportunidad. Jesús está hablando la palabra y dice en el versículo 1 y 2, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué encontramos en primer lugar? Encontramos que el Señor vio que había una gran multitud y entonces Él se distanció de la multitud, pero hubo gente que lo siguió y entendemos que hubo gente que no lo siguió. Algunos quizás no tenían ganas de subir el monte, algunos tendrían otras cosas quizás más importantes según sus criterios para hacer, pero el asunto es que dice la Escritura que los discípulos de Jesús fueron donde Él estaba. Jesús subió al monte y los discípulos, ¿qué hicieron? Subieron también al monte y se quedaron con Jesús. Y si usted se recuerda, hemos dado la definición muchas veces de la palabra discípulo. El discípulo es una persona que aprende de un maestro su doctrina y su vida práctica, con el objetivo primario de llegar a ser como ese maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo y nosotros debiéramos ser sus discípulos. Si entiende eso, diga amén. Es más, dice la palabra de Dios, cuando usted lee el libro de los Hechos, nosotros nos llamamos cristianos por ser seguidores de Cristo, pero ese no fue el primer título que se le dio a los seguidores de Cristo. El primer título que se les dio era discípulos. Eran personas que seguían al Señor, que escuchaban la enseñanza del Señor, aun cuando el Señor ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo, pero ahora era anunciado por los apóstoles, que también eran sus discípulos, y entonces en la predicación de ellos se agregaban nuevos discípulos. Cada persona que entregaba su vida a Cristo se transformaba en un discípulo. Cuando usted mira el libro de los Hechos, creo que si usted tendrá memoria, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, dice la palabra de Dios que todos los discípulos fueron dispersados. Y si usted analiza, había miles de discípulos.
salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, los demás fueron dispersados. Y esos discípulos, que luego se llamaron cristianos, que fueron dispersados, donde iban, iban predicando el evangelio del Señor Jesús. Eran discípulos. Así que nosotros tenemos que armarnos de esa mentalidad, de saber que Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende la doctrina de un maestro y la vida práctica, la conducta de su maestro para llegar a ser como él. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesús es nuestro maestro. Así que la idea de Dios es una buena idea, tiene que ser nuestra idea. No caiga usted en lo que escribió Isaías por palabra de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Ahora, dice el apóstol Pablo, que usted tiene a Cristo, también tiene junto con Cristo, si tiene a Cristo, tiene la mente de Cristo. Eso quiere decir que ahora tiene los pensamientos del Señor Jesús. Si va comprendiendo, diga un buen amén. Nuestro texto se encuentra en Mateo 5, 13 al 16, pero vamos a mirar solamente el primer versículo. Vosotros sois, dijo Jesús, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, y hollada por los hombres. Vamos a leer solamente ese pasaje, porque vamos a hablar de este punto. Jesús dice, ustedes son la sal, vosotros sois la sal de la tierra. Y agrega luego, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Está diciendo, ¿para qué va a servir? Si la función de la sal es salar y se desvanece, ¿para qué va a servir entonces ahora? ¿Con qué vamos a salar si no hay sal? Bueno, la gente por ahí ha inventado diversas cosas, pero usted tiene que ubicarse en el contexto histórico en el que el Señor está hablando. Por ejemplo, en cuanto a la sal, por ahí hay algunos sustitutos que la gente utiliza, como por ejemplo en el azúcar también hay ciertos sustitutos, pero en aquella época no había sustitutos. La sal era una cuestión muy necesaria, indispensable. La sal era un recurso de pago que el Imperio Romano utilizaba con los soldados, les pagaban con sal. Imagínense si a usted le pagaran con sal hoy. Dice, no, denme la platita, no me dé la sal. De ahí viene la palabra salario, porque la sal era muy valiosa y ellos cambiaban la sal por alimentos, por lo que fuera necesario. Era muy importante. El que tenía sal tenía una gran fortuna. No quiero que cuando usted vaya a su casa le diga a su esposo, a los chicos, no usen la sal, porque esto en cualquier momento se va y va a empezar a cotizar en la bolsa de valores la sal, pero en aquel tiempo era de mucho valor. Así que contextualicemos esta palabra. Igualmente hoy la sal tiene una importancia que la palabra de Dios nos habla, y nosotros vamos a extraer esa enseñanza para nuestra vida. Pero en primer lugar, miramos cómo comienza el texto bíblico. Jesús habla y dice, vosotros. ¿A quién le está hablando Jesús? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Diga un buen amén. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? A sus discípulos. Él está haciendo una aclaración y una separación. Les dice, vosotros sois la sal de la tierra. No está diciendo los escribas, los fariseos, los religiosos, los sacerdotes de aquella época. No, les está diciendo ustedes. El Señor está hablándole a usted, querida iglesia. Y le está diciendo, usted, la iglesia, es la sal de la tierra. Usted, no otro, sino usted. Yo, no otro. Por eso dice vosotros, no dice a uno solo, sino está hablando de un grupo de personas. Es la iglesia que él está formando. La iglesia es la sal de la tierra. Si usted se siente iglesia, discípulo de Cristo y sal de la tierra, diga un buen amén.
Y si usted no se siente eso, entonces tiene que empezar a darse cuenta de que usted es esto. Porque el Señor Jesús lo dice así en la palabra. Él está hablando de nosotros y está hablándonos a nosotros, la iglesia. El Señor compara a los creyentes, a los que creen en Él, a los que son sus discípulos, con la sal y con la luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. Nosotros vamos a hablar hoy, solamente dije recién, de la sal de la tierra, así que ese es mi punto. Y la sal tiene dos efectos primarios, tiene varios, pero yo me voy a centrar en dos para no hacer extenso el mensaje y usted probablemente se acuerde de algunos otros también. En primer lugar, el efecto, el propósito de la sal es dar sabor a la comida. Los que tienen problemas de presión alta sufren porque no pueden consumir sal. Y yo no sé si usted, esto es bíblico, yo no sé si usted ha sentido olor a carne asada sin sal y olor a carne asada con sal. ¿Cuántos han sentido olor a carne asada sin sal? No sé. Yo tuve una vez, uno se olvidó de ponerle sal y era olor a carne fiera. Y la Biblia dice que nosotros para Dios somos un sacrificio y somos grato olor. Y si usted analiza la palabra de Dios, Dios enseñó que todo sacrificio, todo animal que se ofrecía tenía que ser salado con sal. Y Dios estableció un pacto de sal. La sal era importante. Y dice la Biblia que nosotros somos olor fragante. Para Él es olor fragante los que se salvan. Y los que se pierden son olor desagradable, olor de perdición. Así que era importante la sal aún en los sacrificios. Un cristiano que ofrece su vida y se está quemando en el altar para Dios. No se olvide del mensaje con el cual comenzamos, o mejor dicho, terminamos el año que pasó y comenzamos este año. Un altar, está quemándose en el altar. Tiene que entender que Él es sal en la tierra y termina ofreciendo a Dios un olor fragante. Su vida es un olor fragante. Si no, es carne que se está chamusqueando por ahí. O es olor fragante. La sal da sabor a la comida, dije recién. La sal tiene la facultad de resaltar el sabor de los alimentos. Y sin la sal, la comida resulta insípida. ¿A cuántos de los varones, cuando la esposa les hizo la comida, se olvidó de ponerle sal? Le pasó y se olvidó de ponerle sal. Dicen que cuando la esposa se olvida de ponerle sal, levante la mano, a ver. Se olvidó de ponerle sal. A mi esposa por ahí dice, le puse. Hubo un puré que tenía gusto a papa nada más. Era como un helado de limón con gusto a papa, sin sal. Yo, ¿no tiene sal? No, sí le puse, dice, le puse. No, esto no tiene. Y no tiene gusto a nada. Es algo insulso, es algo insípido. Dicen que cuando la cocinera no le pone sal a la comida es porque se va a ir de la casa. Así que los que levantaron la mano, yo también, presten atención. Ese es un dicho de la gente vieja, no sé si usted lo sabe. Espero que no sea cierto, que no se esté por ir de la casa. Pero qué feo cuando a la comida le falta sal y termina resultando insípida, insulsa, desabrida, desagradable. La enseñanza que el Señor Jesús está dando es la siguiente. Si un creyente, oiga por favor, si un creyente solo practica una religión y no vive obedeciendo las enseñanzas de la palabra de Dios como un verdadero cristiano, es un cristiano insípido, es un cristiano que no da sabor, es un cristiano desabrido. Si un creyente no permite que Dios transforme su corazón y transforme su alma por el poder de la palabra y de su Espíritu Santo, termina siendo como la comida desabrida, termina siendo un cristiano insípido. Quiero que piense en lo que acabo de decir. Necesitamos como hijos de Dios entonces permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él transforme nuestro corazón y nuestra alma.
Antes de llegar a ser sal en la tierra, necesitamos, luego de haber entregado nuestra vida a Jesucristo, permitirle al Señor que transforme nuestro corazón y nuestra alma. Hay mucho creyente que su corazón no es transformado, y menos su alma. Porque por ahí el corazón es transformado y tenemos un hermano que es muy devoto del Señor, con actitudes de humildad, con actitudes de servicio, pero no ha permitido a Dios que transforme su alma. Entonces tiene estados almáticos que se alteran constantemente. Entonces comienza a surgir la inmadurez, los celos, la envidia, los rencores, los resentimientos, la competencia, el orgullo. Y entonces ahí se le da lugar al diablo, pero es porque el alma no ha sido transformada todavía por el Señor Jesús. Necesitamos que nuestra alma sea transformada. No sé si usted lo puede llegar a ver. No sé si a veces los padres lo podemos llegar a ver. Pero lamentablemente sucede que otros padres ven a nuestros hijos y ven quizá correctamente a nuestros hijos lo que nosotros no nos animamos a ver o lo que queremos ocultar. Si tenemos un hijo travieso, decimos que es inquieto. Si tenemos un hijo con una mala conducta, decimos que es hiperactivo. Si tenemos un hijo mal educado, decimos que es ¿cómo era la expresión que usaban los mendocinos? Decían, no era pícara la palabra, es como enterado. Es una enterada, decía la hermana de la hija, una enterada. Era una mal educada la criatura, pero era reenterada. Si tenemos una hija que tiene una conducta moral mala, decimos que es pipireta. No queremos ver a veces la realidad. Si tenemos un hijo violento, decimos, bueno, todos tienen algo. Pero son cuestiones del alma que tienen que ser solucionadas. Y usted no las puede solucionar, pero Dios sí las puede solucionar. Entonces yo me encuentro como un pastor ya de muchos años, bueno, no son tantos, son solo 32 años, pero me encuentro con que hay un montón de personas, un montón de creyentes bien intencionados, pero que no han permitido a Dios que trabaje en sus almas. Entonces, siendo personas grandes, tienen actitudes infantiles. Siendo hombres de familia, no se hacen cargo del asunto. Siendo padres, actúan como si fueran hijos solamente, porque tienen problemas en su alma. Se resienten fácilmente. Quizás hasta alguno por ahí diga, porque lo que estoy compartiendo, no voy más. Hablaba con alguien y le decía lo que estaba observando sobre uno de sus hijos y inmediatamente sale a defender. Yo le quiero pedir a usted, hermano, a usted, papá, mamá, cuando por ahí los pastores se acerquen a hablarle, va a ser por el bien de su hijo, no va a ser nunca por el mal de su hijo. Yo solo he tenido que aclarar hasta a mis propios hijos cuando les he hablado y les he tenido que corregir, porque a veces hasta los hijos malinterpretan y piensan que uno está diciéndoles algo para mal, y nunca es para mal, sino que siempre es para bien, porque uno conoce el propósito de Dios para la vida de sus hijos, y yo conozco el propósito de Dios para la vida suya y para la vida de sus hijos. Entonces, cuando algo ande desfasado, a menos que usted quizás ya haya bajado las persianas, ya usted no quiere escucharme más, entonces yo no le voy a decir más nada. Pero el asunto es que hablamos porque estamos viendo cosas que por ahí no son correctas, no son buenas. Y nuestros hijos y nuestros padres y los abuelos necesitamos todos el alma sana, el alma transformada. A esta altura del partido no podemos andar acarreando con cosas que nos dijeron en la niñez, con cosas que nos pasaron, con los maltratos o con las diferencias que hicieron nuestros padres de un hijo para con el otro, o de los presentes que hicieron para aquel, y si fuera así estaríamos todos atormentados, pero resulta que eso salta, cada tanto salta. Hermano, óigame, cuando el Señor a usted lo salvó porque usted era bueno o lo salvó porque Él es bueno? Pero lo salvó igual, lo salvó porque lo amó.
¿Y cómo venía usted? ¿Cómo venía yo? ¿Veníamos bien o veníamos mal? Veníamos mal y nos amó igual. Si nos amó, hermanos, siendo enemigo suyo, ¿cuánto más ahora que hemos sido reconciliados por medio de la cruz de Cristo? Entonces, usted puede acercarse con confianza al Señor para que Él transforme su vida. Pero, hermano, expóngase delante del Señor para que Él le cambie, para que Él obre en su alma. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El versículo anterior, el 17, decía de ese texto que el Señor es el Espíritu. No hay diferencia, aunque no son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Ahora, las enseñanzas de este texto son las siguientes, para que usted las pueda entender. Yo he abierto acá un paréntesis porque estoy hablando de que somos sal, pero necesitamos ser transformados. Porque si yo le hablo que usted tiene que ser sal, y entonces tiene que darle sabor a la vida, entonces usted ya sale con una presión adentro suyo, yo tengo que ser útil, pero primero tiene que ser, no hacer. Tiene que ser. Y lo primero que tiene que ser es salvado. Amén. Lo segundo que tiene que ser es transformado. Transformado. Mire, yo lo voy a poner de esta manera. Antes de entregarle mi vida a Cristo, lo voy a hablar por mí. ¿Cuántos han tomado sal inglesa? ¿Cuántos han tomado sal inglesa? Es la tortura. Bueno, yo les sugiero que se tomen una sal inglesa todos cuando vuelvan a la casa. Mañana en ayunas. Es así en ayunas, ¿no es cierto? Mañana en ayunas. Un vasito de sal inglesa y dele un solo trago y no respire. No sé si hay algo más feo que eso. Eso es realmente feo, muy feo. Es muy difícil de tragar, es una cosa muy fea. Yo era como la sal inglesa antes de entregarle mi vida a Cristo. Pero ahora estoy permitiendo al Señor que vaya transformando mi vida para, al ser transformado, convertirme en sal de la tierra. Y usted tiene que permitirle a Dios que transforme también su vida. ¿Se lo va a permitir al Señor? Entonces, tres enseñanzas del texto de 2 de Corintios 3:18. Primero, la primera enseñanza es que hay que mirar al Señor, mirando a cara descubierta al Señor. Mirar al Señor. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, mire al Señor y no mire a otro lado, no se distraiga. ¿A dónde tiene que mirar? ¿A dónde tiene que mirar? Al Señor y no se distraiga. Hermano, hay muchos agentes distractores en la vida. No se distraiga por las modas, no se distraiga por los malos cristianos, no se distraiga por las cosas del mundo, no se distraiga ni por la propia familia, no se distraiga ni por los propios hermanos que el Señor quizá también está procesando sus vidas o que ya ascendieron en alguna cosa o ya crecieron en lo que todavía usted no creció. No se distraiga, mire al Señor Jesús. Lo primero que dice es mirar al Señor. Lo segundo es una consecuencia. Lo segundo dice, somos transformados a la imagen del Señor. Eso es lo que enseña este texto. Primero, mirar al Señor. Segundo, somos transformados a la imagen del Señor. Por mirar al Señor, seguir al Señor, pensar en el Señor, llenarse del Señor, ocupar su vida con las cosas del Señor, empieza a parecerse ¿a quién? Al Señor. ¿Se ha dado cuenta usted de los hijos, de los suyos y de los otros? ¿Se ha dado cuenta? ¿Los ha mirado a veces cuando va un padre con un hijo? ¿No ha prestado atención? Va caminando el padre y va el hijo atrás igual.
los hijos miran a los padres y se parecen a los padres. Las hijas miran a los padres, miran papá o mamá y se parecen a nosotros. Así que si usted dice, yo tengo un hijo o una hija que es re complicada, se parecen a los padres. Se parecen a los padres. Si usted mira a Jesús, eso es un principio bíblico, va a ser transformado a la imagen de Jesús. Mire a Jesús. Y va a ser transformado, dice, de gloria en gloria. El Espíritu Santo, el Señor, nos va a cambiar, nos va a transformar nuestro corazón y nuestra alma. Si está de acuerdo con eso, si quiere eso, diga un buen amén. Y en tercer lugar, la tercera enseñanza de este texto es que vamos a reflejar la gloria del Señor. Dije, primero hay que mirar al Señor. El segundo punto, que es la consecuencia, es vamos a ser transformados a la imagen del Señor. Y en tercer lugar, que es la consecuencia de la segunda, es vamos a reflejar la gloria del Señor, porque dice como en un espejo. Aunque usted mire el texto y parece medio raro, pero si lo lee en otra versión lo va a comprender que es así. Como así un espejo refleja. Usted se mira un espejo y lo refleja a usted. Un día ese espejo va a reflejar a Cristo que mora y habita en usted. Pero primero, no se dedique a servir, ni pretenda ser sal, si no es, en primer lugar, salvado. Y si no es, en segundo lugar, transformado. ¿Necesitamos ser transformados? El Señor tiene el poder para transformarnos. Deje que el Señor lo transforme. Para pasarlo limpio, ¿cómo tengo que hacer para ser transformado? Tengo que mirar al Señor y no distraerme. Cuando usted se distrae, el proceso de transformación se detiene. Y entonces, no solo que se detiene, sino que va rápidamente hacia atrás. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha ido escalando algún cerro alguna vez y ha tenido que escalar no solo en algunos tramos con los pies y con las manos. ¿Cuántos han hecho eso? Que han escalado así. No digo que usted ha sido un andinista o alpinista o alguna cosa por el estilo, pero por ahí algún cerro y vamos y algunos lo hemos hasta corrido y después a medida que nos vamos cansando, bueno, vamos utilizando las manos y cuando nos ponemos más viejos ya lo miramos y suban a ustedes. Pero bueno, pero lo hemos hecho. Y usted vio cuánto cuesta llegar allí la meta es llegar a la cima. Había un cerro ahí cerca del Cerro de la Gloria que solíamos ir con la iglesia y era el hábito, la costumbre, lo teníamos que subir. Y había una fila de varios jóvenes que íbamos ahí, íbamos subiendo, trepando. Y entonces el problema era que cuando uno se resbalaba. Entonces, cuando se resbalaba, generalmente no quedaba en el mismo lugar, no se detiene el proceso, sino que retrocede inmediatamente, vuelve muchos casilleros y empieza a resbalar. Y allá, abajo vienen los otros, y ¡pum! Le pega a uno, ¡pum! Le pega a otro, y entonces empiezan todos a resbalar. Entonces se produce en ese detenimiento del proceso, se produce un retroceso que afecta la vida de otros también. No es que yo me quedo estancado, sino que yo retrocedo y conmigo arrastro a otros. Por eso, usted no puede darse la licencia de que se detenga la transformación de su corazón y de su alma. Tiene que seguir el proceso. Tiene que continuar el proceso. Gracias por el amén. Tiene que continuar. Usted es el único que puede determinar eso. Pero ya sé cómo hacer para que mi vida sea transformada a la imagen del Señor. Tengo que mirar al Señor. Nosotros éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Ahora
En este proceso de transformación solo tenemos que mirar a Cristo, conocer a Cristo en la palabra, vivir para Cristo, orando cada día al Señor, y entonces la imagen de Cristo va a comenzar a replicarse en cada uno de nosotros. Si entendió, diga un buen amén. Bueno, cierro ese paréntesis, volvemos a la sal. Entonces ahora, así como la sal, hermanos, transforma los alimentos, nosotros también tenemos, una vez que hemos sido transformados por el Señor, la capacidad, y no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de transformar el lugar en el que nos encontramos. Usted tiene esta responsabilidad. Puede entender eso. Yo puedo transformar el lugar, sí, porque la sal transforma las cosas. No importa que no seamos muchos. Usted vio cómo es. Solo unos granos de sal ya alteran el estado de las cosas. Solo unos pocos granos de sal. No hace falta que sean miles y miles de creyentes en esta ciudad para transformar una ciudad. Solo basta con que haya verdaderos cristianos que hayan sido transformados por el poder de Cristo y tienen la capacidad de transformar el estado de las cosas y la vida de las personas. Si entendió eso, diga un buen amén. Un puñado de creyentes puede hacer una gran diferencia en el mundo. Seamos sal para la gloria del Señor. En segundo lugar y último lugar, porque estamos mirando dos efectos que la sal produce. En segundo lugar, la sal ayuda a conservar los alimentos. Y usted lo sabe porque hoy no se hace así, pero solo con los jamones y esas cosas tan ricas. Pero en los tiempos antiguos, cuando esta palabra fue dada por el Señor, no había heladeras, no había freezer. Entonces los alimentos, especialmente la carne, se conservaba por medio de la sal. Muchos de los que están acá han carneado. ¿Cuántos han carneado alguna vez? Los quiero ver ¿lo siguen haciendo para hacer el pechazo? No, nadie lo sigue haciendo. Y usted sabe que cuando usted carnea y usted va a preparar, va a preparar la bondiola, va a preparar la paleta, va a preparar el jamón, ¿qué hace? Sal. Si lo deja sin sal, y se lo voy a dejar a ver qué pasa. Primero no va a tener sabor. Y después se va a echar a perder, se va a gusanar. Entonces tiene que echarle sal. La sal conserva los alimentos. En el sentido espiritual, el creyente que guarda la palabra de Dios, que vive ordenando su camino según los mandamientos del Señor y se mantiene puro delante del Señor, lo que hace es evitar que la contaminación del mundo entre en su casa. Un padre de familia que toma la decisión de ser un creyente puro, de ser sal, preserva su casa. Necesitamos padres puros para que podamos tener hijos puros. Tenga cuidado con lo que deja entrar a su casa. No deje entrar ningún espíritu raro. Dice, no, yo no ando con brujas, ni con hechiceros, espiritistas, curanderos. No, con que sea materialista ya está dejando entrar un mal espíritu en su casa. Con que sea un codicioso ya dejó entrar un mal espíritu en su casa. Con que sea una persona de carácter violento, agresivo, que se irrita fácilmente, ya está dejando entrar un mal espíritu en su casa. Con que sea un negligente, ya está dejando entrar un mal espíritu en su casa. Con que sea, cada vez voy agravando más la cosa, con que sea un dormido en las cosas espirituales y está dejando entrar malas cosas en su casa. El creyente tiene que mantenerse en obediencia a los mandamientos y con un corazón puro. Y entonces, ¿qué hace? Preserva a su casa. Porque la sal, ¿qué hace? La sal preserva. Y un buen cristiano, un buen padre, una buena madre va a preservar a sus hijos de la corrupción de este mundo. Un mal padre no lo va a preservar y no lo va a ver. Ni siquiera va a ver por dónde entra lo malo o la maldición en su casa. Después se va a agarrar la cabeza y va a decir, ¿cómo le pasó esto a mi hijo? Y es
que en la época de crianza usted estaba mirando otra cosa, no mirando a Jesús, entonces no pudo ser sal para preservar la vida de su hogar. Seamos gente inteligente, hermanos, por amor a Dios. Y bendigamos a los que tengamos cerca. El creyente en el Señor Jesús tiene entonces la responsabilidad de, a través de sus buenos actos, de su buena conducta, del carácter de Cristo en su vida, detener no solo la corrupción en su casa, sino detener la corrupción en el lugar donde se encuentre. Usted, hablando más o hablando menos, pero siendo testigo, un fiel testigo de Cristo, a través de su testimonio, usted va a preservar a mucha gente del pecado y del mal. Sea un buen cristiano. Sea un buen cristiano. Que cuando alguien necesite una palabra de Dios, sepa dónde encontrarla y que sea en usted. Y que no diga nada, si este ya lo conozco. Ese va a la iglesia suya. Eso es tristísimo cuando escuchamos eso. Ese va a la iglesia y se comporta. Allá teníamos un hermano por allá por San Martín, que le decían el diablo, el creyente. Era más malo, así que lo habían apodado el diablo. Y claro, y le quedó el apodo el diablo, porque era mal cristiano. Pero el tema es que un día Dios lo transformó. Pero le quedó el apodo del diablo, porque para la gente, algunos sí reconocieron, especialmente los vecinos, y otros que no lo vieron por tiempo, les quedó el conocimiento de lo malo que él era. Pero un día él dejó que Cristo transformara su vida. Si dejamos que el Señor transforme nuestra vida, vamos a ser sal que preserva los lugares de trabajo. El hogar de un verdadero creyente, hermano, es una bendición en el barrio. También es motivo de envidia. Van a mirar a su familia y como por ahí los padres van a mirar y dicen, no les salen hijos como a usted les salió, porque usted los preservó del mal. Entonces, algunos van a tener envidia y otros van a ser inteligentes y le van a ir a preguntar, ¿cómo hiciste? Y van a venir al conocimiento del Señor, porque usted fue sal en su barrio. Si me comprendió, diga amén, por favor. Aunque usted no se dé cuenta, hermano, con sus palabras y con su testimonio, usted está preservando la vida de mucha gente. Por eso es muy importante que usted cuide sus palabras. Hablé un poquito del testimonio, sus palabras. El apóstol San Pedro creo que habla de esto, o el apóstol Pablo, y habla de que nuestra palabra, cuando hablemos, sea con gracia, sazonada con sal. ¿Qué está diciendo? ¿Que tengamos un alto índice de salinidad en nuestra lengua? No, sino que hablemos palabras del Señor. Piense si no es naturalmente más fácil hablar cualquier cosa, de deportes, de la economía, de la política, de la muerte del expresidente, de la muerte del ex campeón del mundo, Luque, o de hablar un montón de cosas. Pero la gente necesita palabras sazonadas con sal. ¿Dónde las va a encontrar? ¿Dónde las va a encontrar? ¿Dónde las va a encontrar? En nosotros los creyentes. Si usted entiende que tiene que ser sal. Ahora, aquí hace una observación, porque solamente dice el texto, vosotros sois la sal de la tierra. Listo, ya lo da por entendido, pero gracias a Dios que Pablo nos ayuda a poder entender un poco más. Porque si me dice, usted es la sal de la tierra, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo logro? Bueno, tengo que ser transformado. ¿Y cómo pasa eso? Mirando al Señor Jesús. Ahora, hay un riesgo, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, o sea, pisoteada por los hombres. ¿Qué sería la sal perdiendo su sabor? ¿Qué sería? ¿Qué sería eso? ¿A qué se refiere si la sal se desvanece? Si la sal se desvanece, pierde su sabor. ¿Qué sería en el sentido espiritual para sacar la enseñanza? Sería un cristiano que no es transformado por Dios, que no se deja transformar. Entonces es de muy poca utilidad. Puede ser un cristiano que vive mezclando
su fe, la palabra de Dios, con las cosas del mundo, con la cultura, las modas. Entonces vive todo el tiempo mezclando. Entonces se mezcla a tal punto que la sal desaparece, se desvanece. Puede ser también un cristiano que no vive para desarrollar el propósito de Dios, sino que vive para sí mismo, vive para la tierra. Y usted no debe vivir pensando en que usted va a estar eternamente acá y radicarse acá, echar sus raíces acá y que todo está acá. Estamos acá, ya sabemos por lo que dice la palabra, como peregrinos y extranjeros, pero estamos acá para hacer sal y ser un motivo de salvación, herramientas con un propósito de Dios para salvación de otras personas. Un cristiano que pierde su sabor, como la sal pierde su sabor, es un cristiano que no gana almas, no gana personas. ¿Hace cuánto que no gana una persona para Cristo? ¿Hace cuánto que no gana a alguien para el Señor? Que no le predica a alguien y lo gana. Y a través de su predicación se salva. Porque fue tan buena la palabra que usted compartió, estaba sazonada con sal. Es tan fuerte su testimonio que el Espíritu de Dios habló a la vida de la persona a través de la suya. Y la persona se salvó y sigue a Jesús en el camino. ¿Hace cuánto que no le pasa eso? Analice, anote en la lista, abra un papelito por ahí, una hoja, y anote las personas que salvó en el año 2020, anote los que salvó en el año 2019. Haga una lista. ¿Puede ser una lista de eso? Si usted no salva almas, dice la palabra de Dios que es sal que perdió el sabor. Entonces el Señor toma una decisión drástica, ya no sirve para nada. Pero primero se transformó en sal, pero ahora es una sal que se corrompió, una sal que no cumple su función. Y entonces el Señor dice, ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. ¿Qué se hacía con la sal, esa que no servía? Se echaba en los caminos para que se endureciera el suelo. Y entonces era hollada, pisoteada por la gente. Eso está hablando de condenación. El día que el Señor empezó a transformar nuestra vida, no se le ocurra a usted detener ese proceso. Pero entienda que ese proceso avanza y usted ahora, como sal en las manos del Señor, tiene la responsabilidad de salvar a otros. Dije que tiene la responsabilidad de salvar a otros. Estamos para eso. Y cuando usted no lo hace, por las cosas que usted quiera esgrimir, la que usted quiera poner, entonces dice la Biblia que usted no sirve más para nada. Yo me sentiría realmente, me he sentido muy mal. Y he tenido que llorar en la presencia del Señor al darme cuenta de la improductividad de mi labor o de mi trabajo. Pero tenemos que reconocer que es gran parte por nuestra desidia. Muchos de nosotros estamos contentos con venir al culto, hacer algunas cosas, servir en algunas cosas acá adentro, ocuparnos, que Dios nos dé trabajo, que nos provea. Si tenemos a los hijos en la iglesia, mucho mejor. Pero ¿y qué de las almas que se pierden? ¿Qué de ellos? Porque la iglesia existe no solo para contener a los salvados, sino para salvar a los perdidos. No escuché los amenes, pero para eso existe la iglesia. Y yo sé que algunos estarán diciendo, sí, ya lo sé, pastor, y no les importará, pero a mí sí me importa. Porque la palabra de Dios así lo dice. Y cuando usted ha sido transformado, usted entonces comienza a cumplir con la misión y el propósito que Dios determinó para usted. Propóngase salvar a uno este año. Nos quedan poco más de 10 meses. Salve uno. El año que viene salve 2. Pero salve a alguien. Quizá con ese uno viene la familia. O quizá con ese uno después vienen los amigos. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que haya un montón de gente dentro de la iglesia. No, porque el Señor no quiere que nadie se pierda.
Por eso Él nos habló a nosotros. Primero dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, entonces, ¿con qué la gente va a ser salada? ¿Con qué se va a salvar la gente? ¿Con qué va a ser preservada del pecado? ¿Cómo se va a detener la corrupción? Tiene que haber una iglesia que se levante en el nombre del Señor Jesús, que tome la palabra de Dios en serio, deje de ocupar un espacio físico y comience a ocupar un lugar en el reino de Dios y avanzar a través del reino de Dios hacia el reino de las tinieblas y conquistar lo que por orden divina nos pertenece. Cierre sus ojos, por favor, porque Cristo Jesús murió en la cruz no por una nación, tampoco murió por algún grupo especial de personas. La palabra de Dios declara expresamente que Él es el Salvador de todo el mundo, de todo el mundo. De cada palmirense Jesús es el Salvador, aunque hoy estén perdidos. Pero quizá alguien entienda y entre en este proceso de transformación del Espíritu de Dios y comience a ser útil en las manos del Señor. El día en que usted toma 2 folletos, 5, 10 y sale a la calle, no sale para tranquilizar su conciencia, porque había que salir. Si salió por eso, se equivocó. Sale bajo la directiva divina de que Él quiere que las almas se salven y no que se pierdan. Cuando usted habla con su patrón, su jefe, su compañero de trabajo, de colegio, de facultad, del barrio, es con el propósito de que no se pierda. Vidas con propósito es este tema. Yo no pido que nadie se ponga en pie. Solo probablemente lo harán aquellos que les está incomodando la palabra de Dios en sus corazones y que dicen, tiene razón, mi vida no está contando significativamente en las manos del Señor. Yo soy de esos que no ha ganado nada. Venimos a la iglesia y está lindo y es bueno y nos hacemos de grupos de amigos y compartimos cosas, salimos, tomamos helado, comemos pizza, nos juntamos. Hermoso. Sin embargo, parece como que nos pastoreamos a nosotros mismos y nos cuidamos a nosotros mismos. Sin embargo, se levanta un clamor desde las páginas de la Biblia para que la iglesia que es sal cumpla por amor a Cristo con su misión de salar. Salar equivale a salvar, a detener el pecado en una familia. Y si me dice, pastor, si todavía no resuelvo lo mío en casa, yo te voy a preguntar, ¿hace cuánto que sos creyente? ¿Por qué no le permitiste al Espíritu de Dios obrar? Bueno, si ya perdiste mucho tiempo, permítale por favor al Espíritu de Dios que comience a transformar las cosas. Ofrézcase delante de Dios y dígale, transfórmame, Señor. Y mañana me levanto temprano y le pido que me transforme y comienzo mirando la Biblia, mirando a Jesús, conociéndolo a Jesús, orando al Señor Jesús, llenándome de Cristo. Entonces cuando me encuentre con alguien, ya no me va a ver a mí. Va a llegar un día en que no lo van a ver a usted, van a ver a Jesús. Hay gente que tiene un discurso bonito y habla bonito de Jesús y tiene todo el tiempo, parece el nombre de Dios en la boca, pero no tiene la imagen de Cristo en él. Que cuando alguien lo vea a usted, pueda ver a Jesús. Porque como usted estuvo en la presencia del Señor, se llenó de Él, le sucedió lo mismo que le sucedió a Moisés. Lo que le sucedió a Moisés es tipo de la vida cristiana. Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y la gloria de Dios hacía que su rostro resplandeciera. Era la gloria de Dios en él. Y entonces la gente cuando miraba a Moisés no podían ver bien su rostro y se lo tenía que cubrir porque no podían verle, se encandilaba la gloria. Tiene que llegar el día en que Dios transformó a tal punto tu vida, mi vida, de que la gente nos mira y ve la gloria de Jesús. Porque es lo que dice el Espíritu de Dios, somos transformados de gloria en gloria.
como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren ser transformados? Levanten bien alto sus manos, por favor. Va a ser transformado para transformarse en sal. Y Dios va a comenzar, si se toma usted en serio esto, a usar su vida. Quizá no mañana, no pasado, o sí, pero en este proceso de transformación va a llegar el momento en que usted está listo. Los que han salido a evangelizar y tienen la costumbre de evangelizar y no han visto muchos resultados, no se haga problema. Deje que el Señor lo transforme. Un día su palabra va a ser necesitada y requerida por muchos. Y una sola palabra va a convertir el alma de alguien. Va a traer un niño, un adolescente, un joven, un papá, una mamá. Y dice, este tiene lo que yo necesito, este tiene una paz que yo no tengo. ¿Cómo hace este? ¿Qué tiene este? Que tiene un hogar bendecido, que sus hijos viven en obediencia, que sus hijos no andan trasnochando, no andan tomando por ahí, no tienen una conducta inapropiada, no son rebeldes, unos rebeldes inadaptados en la sociedad. ¿Qué tiene este? Este tiene a Cristo. Él transformó su vida y entonces preservó su hogar, porque se tomó de en serio ese padre, esa madre, se tomó de en serio. No basta con que usted lea la Biblia y se levante temprano a orar. Viva la palabra de Dios. Llénese de Cristo. No sea un religioso, llénese de Cristo. No sea un religioso estructurado, llénese de Cristo. Entonces su hogar es guardado y su vida es útil en las manos del Señor. Los que quieren ser transformados, levante una mano al cielo o las dos y dígale al Señor, yo quiero que transformes mi vida. Dígale, yo quiero que transformes mi vida. Pero entienda que mañana tendrá que madrugar para buscar al Señor. No es una actitud estática. Yo quiero, si voy a dejar que transformes mi vida, entonces mañana madrugaré para buscarte. Como ese coro precioso que cantamos hace años atrás, temprano yo te buscaré, temprano yo te buscaré. Vamos a buscar al Señor para que Él transforme nuestra vida. Padre, te damos gracias. Tenga su mano en alto ahí. Ore conmigo. Padre, yo te doy gracias por haber oído esta palabra. Yo te pido que tú perdones todos mis pecados, aun que perdones mi negligencia, el haber sido indolente. Señor, estoy aquí porque quiero que mi vida, mi corazón, mi alma sean transformados por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Señor, transforma mi vida. Aquí en este altar que he levantado, yo ofrezco mi vida y lo haré mañana y lo haré pasado y lo haré cada día y buscaré el ser transformado y buscaré tu rostro y tu presencia. Me acercaré a ti, ya no estaré lejos. Padre, vengo a ti con todo mi corazón. Por eso te he pedido que me limpies de todo pecado y ahora yo pueda estar cerca del trono de la gracia. Padre, transfórmame, ayúdame, Espíritu Santo, a poder alcanzar la medida que está establecida en la palabra, que es Jesucristo. Yo quiero alcanzar que mi vida refleje en todas las cosas a Cristo, en mi casa, fuera de mi casa. Señor, aquí está mi vida y yo quiero que mi vida cuente en tus manos para la salvación, no solo de mi casa, sino de otras vidas y de otras casas. Quiero ser sal, así lo dice tu palabra, y es lo que yo quiero.
ser sal donde me has puesto. Toma mi vida, transfórmame, hazme de nuevo si es necesario y luego úsame para tu gloria. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.